Bienvenidos, una oportunidad de volvernos a encontrar justo en el lugar donde nos agrada, donde nuestra inversión de tiempo reditúa con creces, donde no solo invertimos en el presente, sino también para nuestro futuro. Y esto, sin lugar a dudas, proporciona a nuestra fe elementos sustanciales para crecer, madurar y vivir con la expectativa que caminamos en la senda de la obediencia. Bienvenidos a todos ustedes los que están a través de las redes sociales, los saludamos y a la espera de sus comentarios, aportaciones, y a los presentes, bienvenidos. La lluvia un poquito difícil, los tiempos de traslado también, pero gracias a Dios que nos permite disfrutar este tiempo. Así que hoy estaremos tocando el tema de enfrentando el futuro. Y en el capítulo 25 del libro de los Hechos, que ya nos acercamos prácticamente a su final, ya estamos en la recta final del libro de los Hechos y encontramos algunas enseñanzas que son útiles y que nos van a ir preparando para los escenarios futuros, ubicando dentro del marco histórico, cultural de los tiempos bíblicos, personajes que pueden ser vitales en el contexto de contrastar la historia con el ámbito bíblico, y nos vamos a dar cuenta que no existe ninguna controversia, ninguna disparidad. Por el contrario, es ambos, la Biblia como la historia, una realidad que van de la mano. A mí me agrada colocar fechas, personajes, porque esto nos ubica en tiempo y espacio, y de esa manera crecemos en el ámbito bíblico como en el histórico. Bien, si es el tiempo de colocar sus apuntes, de tomar la quietud, de retirar los distractores, es el momento entonces. Así que te voy a invitar a ti que estás detrás de las redes sociales, nos acompañes a hacer una oración. Recordemos, nuestra capacidad intelectual es una, pero la revelación del Espíritu Santo es la que amplía y propicia entonces no solo el entendimiento, sino el desear llevar a cabo. Por favor, algunos de ustedes diríjanos en oración con voz alta para que se pueda apreciar también aquellos que están a través de las redes sociales. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Padre. Te pedimos por el pastor para que a través de su boca, Señor, tú hables para que nosotros comamos el pan de vida que tienes para nosotros, Padre. Te pedimos por los compañeros que están por llegar, Señor, traerlos con bien, Padre, y te damos gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios. Bien, el primer tema que tenemos, este capítulo se divide en tres, y vamos a tocar el primero, que es el verso 1 al verso 12. Esto es lo que Pablo estará haciendo en relación con su defensa. Así que permíteme leer los primeros versos, y es ahí donde desprendemos. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero, siempre me gusta ese pero, Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de ustedes puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Qué tremendo. Estaremos entrando en un aspecto también no solo de la soberanía de Dios, pero un aspecto que es vital para nosotros cuando estamos pasando momentos inciertos, cuando parece que el sol no brilla, cuando la tormenta parece ser más fuerte cada vez y acrecentándose los vientos, así como
estas lluvias que en un momento parecían aisladas, repentinamente se convierten en fuertes vientos, de tal manera que alcanzan no solo un ciclón, sino el nombre de huracán con un alto grado de dificultad. Así, cuando estamos pasando momentos difíciles, tenemos que recordar que la fidelidad de Dios es una realidad. Dios no está supeditado a nuestras circunstancias. Su fidelidad no está limitada por las condiciones donde nosotros nos encontramos. No es la fidelidad de Dios opacada por los conflictos que enfrentamos. Dios es soberano y Dios determina tiempo, momento y circunstancias. Él actuará a nuestro favor conforme a su propósito y de acuerdo a su plan perfecto. Recordemos eso. La fidelidad de Dios parece estar muy lejos, pero está más cerca de lo que pensamos. Y eso es importante. Y este capítulo 25 nos va a dar una vez más la inequívoca muestra que la fidelidad de Dios sigue determinando el curso de la historia. En otras palabras, nuestra historia está dentro del marco de la fidelidad de Dios. Y qué grato cuando tú y yo podemos decir que Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso es lo que fortalece nuestra fe, alienta nuestra oración, nos sustenta en los tiempos difíciles. Y es lo que Pablo precisamente está manteniéndose bajo esta circunstancia. Así que entramos entonces. El primer tema es probado y aprobado. Habían transcurrido 2 largos años de la prisión de Pablo. Él se encontraba supeditado a el gobierno romano, recordemos. El anterior gobernador, Félix, había tratado de mantener a Pablo durante este largo tiempo con una visita y otra, con el único propósito de obtener de él un soborno para dejarlo en libertad. Pero Pablo, conociendo anticipadamente lo que Dios ya le había dicho, se abstuvo y él determinó permanecer ahí, aunque tenía la posibilidad de sustraerse como resultado de la propuesta que Félix estaba haciendo. Pero ahora entra al escenario otro nuevo gobernador. Este hombre de 70 años de edad inicia su gobierno. Qué tremendo, ¿ah? Pareciera tan raro que un hombre de tal edad entrara en este contexto, pero era un hombre de 70 años, Festo, el cual solo duró 2 años en el cargo, porque murió dentro en el ejercicio de sus funciones. Su edad ya no era tan apta para una labor tan demandante y solo soportó 2 años muriendo en el cargo. Qué tremendo. Eso también nos enseña que a veces hay edades para cierto tipo de condicionantes que en ocasiones se pueden acelerar y puede haber una muerte prematura debido a las presiones y circunstancias. ¿Por qué? Porque Festo tenía que corregir la incapacidad, de la indiferencia, la perversión, así como los malos manejos de el anterior gobernador. Además de que tendría que luchar contra una mafia que él había anticipadamente colocado y que hoy gobernaba, es decir, las bandas de maleantes, como aquellos que habían sido contratados para asesinar, eran parte de la propuesta del gobernador anterior. Qué tremendo, ¿verdad? Como él había despertado a una enorme cantidad de aspectos para enriquecerse. Hablamos de los asesinos, de aquellos que eran los hombres de la daga, que finalmente llamábamos sicarios. Esto es algo que tenemos que tener. Así que Festus hace una visita de estado a la ciudad de Jerusalén porque era la capital realmente donde se desenvolvía todo el mundo. Pero para fines gubernamentales Cesarea era el lugar donde debían realizarse todas las transacciones romanas. Recuerden, es como hoy Jerusalén. Jerusalén debería ser la capital aceptada por las Naciones Unidas, mas no lo es. Tel Aviv es la capital para ellos,
pero en realidad lo que hizo Trump en su periodo anterior fue algo muy contundente: desligarse de Tel Aviv y colocar su embajada en Jerusalén como señal de respeto, de aceptación, que Jerusalén es la capital real de Israel. ¿Comentarios? Qué excelente, ¿no? Comentarios al respecto. Como siempre, la actividad política es una realidad que no podemos negar y siempre tratará de gobernar y de adquirir favores o presentar ocasiones sin tomar a veces decisiones fundamentales, porque los políticos siempre se moverán acorde a sus intereses. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Qué estaba sucediendo entonces? Ahora encontramos a un hombre que había sido presentado para ser acusado, y 2 largos años no habían limitado la fe ni el valor de Pablo. Por el contrario, esos 2 años le habían permitido escribir las cartas que hoy tú y yo tenemos prácticamente. Le habían permitido desarrollar una confianza en que Dios es soberano y que Dios tiene el control. Pablo sabía que ya no saldría de ahí como hombre libre, pero él había aprovechado cada oportunidad para manifestar, compartir que la libertad no es simplemente no estar bajo un lugar. La libertad primeramente es aquella que está dentro de nosotros y nos permite vivir con toda oportunidad, con todo gozo, sea cual fuere el tiempo y el momento. Así que entonces encontramos lo que siempre: el liderazgo durante 2 años no había olvidado a quién tenían enfrente y sobre quién debían actuar. Aprovecharon la oportunidad los líderes judíos, que recordemos, los líderes judíos no solamente eran los líderes políticos, eran los líderes religiosos. Y en esta ley ellos juzgaban y ejecutaban, de tal manera que cuando llega el nuevo gobernador se hacen presentes como líderes para solicitar entrevistarse con él. Y nos damos cuenta que el tiempo no cambia a las personas. Como a veces dicen, bueno, el tiempo hará. No, el tiempo tiene un enorme peso para o fortalecer lo que una persona es o alterar ciertas cosas. Y los líderes de Israel en 2 años simplemente acrecentaron su odio. Su amargura se multiplicó y aún aparecía en los líderes una gran necesidad de asesinar a Pablo. Qué tremendo. Porque lejos de hacer realidad lo que Éxodo 20:13 dice, si alguno lo tiene por ahí, ellos estaban viendo a Pablo como el apóstata, cuando en realidad lo habían utilizado para ser su arma efectiva de ir en contra de ese movimiento que llamaban cristianismo o el camino. Los mismos líderes que habían otorgado cartas o facilitarle el camino para apresar, matar a quienes habían renegado de su fe, ahora estos están tratando de acabar con aquel que representaba la ironía. A quien le habíamos conferido el poder, ahora se ha convertido en uno de ellos. Lo que antes estábamos luchando, resulta que nuestra principal arma es ahora el cabecilla de este grupo. Qué tremendo, ¿no? Así que estos líderes estaban violentando la misma ley. Éxodo 20:13, por favor. No matarás. ¿Qué dice? No matarás. Tan sencillo. Pero ellos tenían una perspectiva distorsionada de la verdad, de tal manera que ellos ahora estaban procurando establecer un parámetro: no escuchar la verdad, no buscar una solución civil. Ellos estaban buscando acabar con aquel que consideraban un apóstata y un traidor. Bien, ¿qué sucede entonces? Pablo continúa diciendo, lo vamos a
a irnos un poquito en la lectura. ¿Sí? Estamos hablando del capítulo 25. Y antes encontramos entonces que había ya previamente una anticipada emboscada. ¿De quién era esa emboscada? Recordemos que anteriormente 40 hombres habían dicho: nos hemos conjurado para no comer y beber hasta dar muerte a Pablo. Yo creo que se murieron de hambre esos 40. Se han de haber quedado esos 40 en el abandono porque no cumplieron su promesa. Pero ahora, esta amenaza, veamos lo que dice aquí. Verso 3. Estaban pidiendo que Pablo fuese traído a Jerusalén porque habían preparado una celada para matarle en el camino. Es decir, el mismo liderazgo ahora había decidido acabar rotundamente con Pablo. Y qué tristeza, porque en el nombre de Dios es lo que ha ocurrido en prácticamente todo el mundo: las peores matanzas, los peores conflictos, pretendiendo hacer un favor a Dios, han acabado con una gran cantidad de personas. Y eso es algo que lo hemos visto a lo largo de la historia, incluyendo actualmente. Este es un conflicto real. Así que Pablo entonces decide aprovechar cada oportunidad. 2 años no disminuyeron su fe, recuerden, no terminaron con su espera en Dios. Él sabía que Dios tiene un tiempo. Él ya había recibido por el Espíritu Santo la revelación de que él sufriría y que iría a Roma. Por lo tanto, estaba seguro que pasara lo que pasara, Dios cumpliría sus promesas. ¿Qué haría Pablo entonces? Pablo era un hombre de oportunidades. Pablo aprovecharía cada ocasión para compartir la fe. Él estaba bajo cadenas no para amedrentarse, sino aún para vivir por encima de esto y decir a quién servía, a quién pertenecía y la razón por la cual él estaba dispuesto a ir a Roma. Jesús mismo declaró en Lucas 21:13, el Señor Jesús proclamó algo muy importante. Esto es lo que nos debe colocar. Estamos tratando de aprender cómo compartir nuestra fe de una manera más amplia, más abierta. Estamos buscando cómo tocar y llevar a otros a través del Evangelio, y es precisamente lo que necesitamos entender, que habrá condicionantes, circunstancias o momentos donde debemos ser útiles y debemos entender que es la ocasión precisa para compartir eso. Lucas 21:13, por favor. Y esto te será ocasión para dar testimonio. Esto te será ocasión para dar testimonio. Yo hace unos días, sentado en un restaurante con otro pastor, la señorita o la señora que nos atendió, la mesera, muy amable, busqué el momento y al final tuve la oportunidad para empezar a compartirle el Evangelio. O sea, eso es lo que necesitamos. Estaba yo con otro pastor hablando de otras cosas, pero cuando ella se acercó, cuando pedí la cuenta, empecé a compartirle el mensaje. Y ella dice: ustedes son de los que están allá a la vuelta. Estamos en Plaza del Sol. Exactamente, le digo. Qué tremendo. Ella sabía de un edificio, pero no sabía qué hacíamos en el edificio. Ella sabía por qué nos reuníamos, o sea, sabía que nos reuníamos, pero desconocía la razón por la cual nos reuníamos. Así que compartí brevemente algo y aproveché la oportunidad para compartirle que ella necesitaba encontrar el propósito, la razón de su vida, y solo lo iba a encontrar conociendo a Cristo. Qué tremendo, ¿eh? En un instante. Y gracias a Dios porque estamos aprendiendo a compartir de una manera más amplia, sencilla, pero eso no quiere decir que no tenga impacto, pero sí de una manera más concisa cómo compartir esto. Pablo entonces, conociendo las condicionantes, dice:
yo sé que nada ni nadie me puede acusar, pero apeló a César. Vamos a verlo. Verso 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, está hablándole a Festo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, has apelado a César irás. Es decir, Pablo, sí. Antes de seguir, me gustaría, yo traía una aportación sobre Félix. Excelente. Se supone que Félix no era muy popular con los judíos de Palestina, ¿sí? Y se decía que no solamente no era popular, sino era astuto y corrupto. Sí. Y lo mandan llamar a Roma. Entonces, pobre Pablo, luego se lo pasa a Festo. A una papa caliente se la deja ahí. Sí, y entonces nos damos cuenta cómo este pobre hombre estaba ahí, ¿no? Por 2 años, pero era por los mismos judíos. Exacto. O sea, a fin de cuentas, ¿sí? Por eso diciendo, pues ahora quiero apelar a César, recordemos, gracias, recordemos. Siguiente, el gobernador anterior era un hombre desalmado, perverso, y por consiguiente no tenía aceptación con los judíos. Ahora, pretendiendo que Pablo le diera dinero para liberarlo, al final de su periodo quiso congraciarse y lo deja preso, lo que Ramosita está mencionando. Así que el nuevo gobernador empieza a enfrentar condiciones pasadas que ahora se convierten en su presente y tiene que lidiar con ellas. Recordemos, Festo era político y los políticos siempre se van a mover en esa esfera de tratar de agradar a quienes tienen posibilidades de brindarle y cumplir sus intereses. Qué extraño, ¿eh? Que siempre los políticos son igual. Si tú invitas a un político a la iglesia, te va a decir que él cree en Dios. Si lo invitan los que hacen limpias, también él no tiene problemas en eso, porque para ellos es capital político. Y a veces nosotros tenemos que entender que los políticos, salvo raras excepciones, pueden ser honestos, transparentes y convertirse, pero la gran mayoría siempre van a tratar de utilizar a las mayorías para sus propios intereses. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Comentarios? Dice Ramoncita que pobre Pablo, ¿no? Sí, pobre Pablo, Ramoncita. Sí. Pero yo no lo veo como pobre Pablo porque él sabía que Dios estaba cumpliendo su promesa, ¿no? Sí, a lo que se refiere Claro, Ramosita pero es de que como mantenerse esos 2 años ahí. Bueno. Esos 2 años a la espera, pero sabemos que Pablo aprovecharía las oportunidades, ¿no? Ajá. Y la otra, eso mencioné que en ese periodo de tiempo nosotros fuimos enriquecidos porque las cartas emergieron de ahí, de las cartas de la prisión. Y qué impactante. Pero sí, Pablo era obvio que estaba custodiado y una de las condicionantes que Pablo tenía era que estaba, por lo general, los prisioneros romanos estaban encadenados a soldados romanos. Así que Pablo, desconocemos si realmente estaba bajo ese contexto de estar aprisionado con un soldado o tenía la libertad de estar dentro de una pequeña celda. Pero bien, ¿qué sucedió? Esta declaración de Pablo lo catapultaba hacia el final de su vida, es decir, su declaración establece y sella su destino final, porque Pablo conocía anticipadamente lo revelado por el Señor desde el capítulo 9, cuando se convierte, que él iría a testificar a Roma, y así sucesivamente el Señor le había hablado. Así que Pablo tenía prácticamente ya definido el mañana, es decir, aunque desconocía cómo serían los eventos,
Pablo sabía que había un futuro que enfrentar y él estaba dispuesto a ir adelante. Es como cuando el Señor Jesús, conociendo de antemano que su hora había llegado, hay un texto que me impacta del Señor Jesús que dice, conociendo los acontecimientos que le esperaban, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Conocía el futuro, no conocía el sufrimiento, no sabía lo que vendría implícito, pero sabía que había que enfrentar un enorme riesgo y estuvo dispuesto a hacerlo por amor a nosotros. Pablo precisamente está entendiendo que hay un futuro que enfrentar y él dice, voy a Roma. ¿Qué es lo que sucedió? ¿De dónde Pablo extendería o extraería ese valor? Porque tenemos que admitir que Pablo no era un temerario, era un hombre de valor. ¿De dónde lo haría? Pero descubre el secreto o la fuente donde procede ese valor para seguir caminando. Primero, Pablo conocía la ley. En Deuteronomio 6, versos 4 y 5, encontramos una de las grandes revelaciones de cómo vivir superando el temor. La Biblia dice que debemos temer a Dios, honrar a Dios, reconocer quién es Él como el Rey y Dios soberano. Pero Pablo, al conocer la ley, que es esta declaración de la Torá, como dicen los judíos, es lo que los judíos conocen. Son los cohetes. Lo que los judíos conocen como la declaración de su fe. Vamos a leerlo. Deuteronomio 6, 4 al 5, por favor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pablo estaba entendiendo ahora por la revelación del Espíritu Santo, porque esto había sido ley, es decir, solo había un conocimiento teológico intelectual. Pero después de ese encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, ahora estas palabras ya no simplemente representaban una declaración. Pablo ahora encontraba que el amor supera el temor. Pablo encontró que amar a Dios, no solo temer a Dios, porque cuando temes a Dios no deberíamos temer a nadie más. Pero lo que Pablo está descubriendo, revelando a nosotros, las generaciones venideras, es que el amor es capaz de superar todo temor, como el apóstol Juan después lo escribe. Si alguien lo tiene por ahí, creo que es primera de Juan, dice 1 Juan 3, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Si alguien lo tiene por ahí, lo vamos a encontrar. Pablo se anticipa a lo que Juan escribiría, porque ahora Pablo está viviendo la práctica de lo que creía. Qué tremendo. A mí me impacta porque Pablo, conociendo la ley, la Torá, se da cuenta que amar a Dios no es simplemente un concepto, un principio, una declaración. Pablo lo traslada a la misma vida práctica y entiende que el amor a Dios es desligarse, romper, rechazar y superar el temor. Fíjense bien, no niega el temor. Eso es algo que necesitamos recordar. El temor es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Es ahí lo que Dios colocó para ser como un monitor que nos advierte de riesgos, de peligros. Es una advertencia que nosotros tenemos. Así que el temor nunca se eliminará de nuestra vida. Pero la diferencia es que cuando el temor nos paraliza es cuando tenemos el severo problema. Sí. Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow. Juan escribiría décadas después estas palabras, pero Pablo en su vida personal coloca esta realidad ante los eventos que tenía ahí. Por eso es que Pablo no era un temerario. Pablo conocía la verdad de la palabra como rabino
Y ahora, como el Espíritu Santo ampliara su capacidad de comprensión, entendió que la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra es el amor. Sí, Ramoncita. Otro punto sobre lo que decías, que si estaba solo, dice, cuando llegaron a Roma después de todos los trámites legales, el centurión Julio lo entregó al Stratopercarpos. En latín quiere decir un militar perfecto. Wow. Y sí, sí había existencia de este cargo. Y lo atestigua una inscripción en la época del emperador Trajano. Lo trasladaba el jefe y estaba, donde lo tuvieron estaba situado en el monte Celio, pero sea como fuera, pues Pablo lo dejaron a vivir aparte con un soldado como custodio, que se llamaba, o sea, en latín, Strato, pero quién sabe qué. Pero estaba ahí, gracias O sea, por la sí aportación. Siempre estaba bajo custodia. Siempre estaba Pablo bajo este contexto. Gracias, Ramosita. Pero Pablo escribe también en Filipenses 1:21, una de las frases que nosotros conocemos ampliamente. ¿Algún comentario? Filipenses 1:21. Además de primera de Juan 4:17, que pueden anotarlo ahí en sus anotaciones, les va a dar la oportunidad de tener una secuencia. Yo no lo escribí, pero recordemos lo que los judíos declaraban como su fe. Simplemente representaba un principio, un orgullo que defendían con su vida, pero no representaba el genuino amor para dar la vida, para mantener la vigencia de esas palabras. ¿Sí? Filipenses 1:21, por favor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quiere decir que Pablo nos muestra que no podemos vivir realmente la vida en cualquier aspecto, en cualquier sentido, hasta no perder el temor a la muerte. Fíjate bien. Pablo está mostrándonos que no podemos vivir una calidad de vida abundante hasta no tener o perder el temor a morir. ¿Qué diferencia, no? Y vamos a ver esto. Dos escrituras, por favor. Uno que nos puede ayudar, 1 Corintios 15, 54 al 57. Y otro, por favor, 2 Corintios 5, versos 4 al 9. De hecho, aquí están, para que lo tengamos en la secuencia. Recordemos, Pablo no está negando un hecho real. La muerte siempre la vamos a enfrentar tarde o temprano. Eso es algo que no podemos eludir. No sabemos cuándo ni cómo, pero eso es un hecho que nos va a ocurrir. Lo que está diciendo Pablo es que él anticipadamente conocía que vendrían esos tiempos críticos, que iría a Roma y que ahí sería su destino final. Por eso es que Pablo muestra que amar a Dios, que ese amor es capaz de superar su propio temor y las circunstancias que tiene. Cuando escribe en Filipenses dice que para él ahora es vivir y dar su vida para el Señor, sabiendo que tiene un destino ya escrito del cual no va a poder eludir. Él sabe que tarde o temprano va a caminar hacia la eternidad. ¿Sí? Primera de Corintios, por favor, 15, 54 y 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólida es la muerte en victoria. Perdone. Pablo está mencionando entonces que esto un buen día concluirá y no puede tener acceso a la eternidad a menos que no exista una transformación. Él menciona y lo declara en otras escrituras que esto, nuestro cuerpo físico, es corrompible y de hecho regresará al polvo, y lo que está diciendo es que
para poder entonces tener el acceso a esa eternidad, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. En otras palabras, que esto defectuoso tiene que llegar al punto de ser perfecto, un cuerpo como del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Comentarios? Victoria, ¿no? Exacto. Es la victoria en la que se refieren en muchas escrituras. Sí, de que hasta que en ese momento sí podemos decir dónde está la muerte, Ajá. que es el castigo por el pecado. Sí. Es a veces lo que no entendemos como cristianos, ¿no? Que somos las postrimerías. Sí. O sea, ya vimos a Cristo que lo hizo, pues ahí vamos nosotros igual, ¿no? Ajá. Entonces, hay esa parte, ¿dónde está? Que no entiendes para qué. O sea, es que esa es la verdadera victoria donde nos hacemos vencedores del pecado, porque vamos a seguir viviendo en una vida eterna. Exacto. Por eso, sigamos, eso es lo que dice. Entonces, si sabemos que tenemos un destino eterno, un futuro, Pablo está mencionando que hay un proceso. Y este proceso entonces vamos a tener que enfrentarlo. La muerte es ineludible para nosotros, también como cualquier otra persona. La diferencia es que para nosotros la muerte será el preámbulo, el acceso o el vestíbulo a nuestro destino eterno. Por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Continuemos, por favor. ¿Me ritmo el 57? No, ¿Le sigo? sí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos ya la victoria, como aportaba Omar, no por nuestro esfuerzo, talento, habilidad, sino como resultado de la victoria de Jesús al enfrentar la muerte en su propio escenario y no poder ser retenido por ella. Venció y superó la muerte, y la resurrección de Jesús es para nosotros la victoria que nos asegura que nosotros estaremos con Él también. Amén, qué excelente. ¿Comentarios? Ramoncita. Por eso era su deseo, ¿no?, tan apegado. Dice aquí que lo pasó entre Pablo y los judíos de Roma. Le recordaba mucho su experiencia en su vida misionera. Dice que los intentaba de convencer, ¿sí?, de que Jesús era el Mesías, que en él se habían cumplido las profecías. Amén. Entonces, pues quería. Amaba a su Porque pueblo. sabía lo que seguía. Pues, Exacto, porque él y lo era había lo que se experimentado. esperaba ya. Sí. Así es. Sí. Él sabía, es como si dijera, yo estuve en tus zapatos, ponte en los míos. Yo viví, defendí lo que tú estás defendiendo, pero estaba erróneo, estaba equivocado. Es lo que Pablo, prácticamente parafraseando, diría. Yo estaba del lado donde tú estás, pero cuando el Señor me habló y abrió mis ojos, pude ver la realidad, ¿no? Qué tremendo. Segunda de Corintios 5, 4 a 9, por favor. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Dice, asimismo los que estamos en ese tabernáculo. Pablo está mencionando que, recordemos, Pablo era un constructor de casas, todo lo que tenía que ver con los aspectos de cuero, de piel. Y Pablo hace esta semblanza de un tabernáculo como de algo movible, algo temporal, no permanente, de algo que va a cambiar, ¿sí? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado las arras, es decir, nos ha colocado previamente ya al Espíritu Santo como un anticipo de una eternidad. Las arras son un símbolo de anticipación. Por ejemplo, cuando las personas se van a casar, uno de los aspectos en que gira el entorno del pacto entre el hombre y la mujer en el matrimonio es que las arras no son simplemente un espacio rutinario. Las arras significan el cuidado, el amor, la provisión, y que en ese momento se da como un anticipo de lo que vendrá en un futuro. ¿Vamos bien? Esos son las arras.
Por eso cuando el hombre dice, con todo mi amor, te entrego estas arras como una muestra, como un símbolo de mi cuidado, de mi protección, de mi trabajo, de que nada te va a faltar, de que aún lo que esté dentro de mí lo haré para que tú tengas todas las cosas. Eso es las arras. ¿Sí? Parece que me voy a casar. Comentarios sobre eso. Las mujeres. ¡Ay! Pero ¿qué dice la mujer? Recibo estas arras y me comprometo a ser buena administradora, a propiciar que tu dinero sea también mi dinero y que sea de los dos para dar lo mejor. Sí, Omar. Bueno, aquí escuché dos cosas, ¿no? El sufrir, el gemir, ¿sí? Que es esa parte espiritual en un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que va para un lado y un espíritu que va hacia otro, ¿no? Sí. Entonces, ese gemir es el que todos los días vivimos, pues, sí. ¿verdad? Y la otra, el anticipo, que no es garantía, pues, o sea, cuando en una transacción comercial, cuando haces un negocio, te pueden garantizar con algo. No se hace el negocio, regresas la garantía. Pero cuando haces un negocio y te dan un anticipo, es parte de lo que se van a dar. O sea, yo puedo dar algo, 100,000 pesos, podemos decir, y yo puedo recibir, cuesta 100,000, me van a dar 10,000 y quedan pendientes 90. O sea, entonces nos dan una parte de lo que nos empezamos a dar cuenta, una parte de lo que nos va a pasar, ¿no? Que es la resurrección, que es el vencimiento a la muerte, que es ese cuerpo incorruptible en el que vamos a volver a tener. ¿Dónde lo vimos? Es entender lo que lo vimos en lo que le pasó a Cristo, ¿no? Así es. Es precisamente lo que Dios nos da. Muestra inequívoca de que Él cumplirá su promesa, de que estamos viviendo ya la eternidad hoy, como el gemir de que este cuerpo todavía se deteriora, los conflictos que vivimos, pero la garantía de que nosotros también, el día que nuestros ojos se cierren, estaremos ahí. Continuemos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fíjense bien lo que dice como en Romanos 8:28, sabemos. Eso es muy importante porque no lo vamos a dejar al sentimiento, a la circunstancia, al conflicto que vivimos. Debe ser una verdad aceptada por nuestra mente, porque es la revelación del Espíritu Santo que nos ha aclarado, como decía Omar, que eso es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos. En otras palabras, nuestra fe no se sustenta en un momento oscuro, sino emana de una verdad revelada que conocemos, la aceptamos, la comprendemos y que norma nuestra vida diaria. ¿Estamos bien? Por eso dice, y sabemos que mientras nuestro cuerpo, ¿qué dice? Mientras estamos ausentes, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes ¿de dónde? Del hogar celestial hacia donde vamos. Porque el Señor está con nosotros en todo tiempo. Lo que Pablo está enseñando en ese contexto es que nosotros necesitamos tener la plena certeza de que no caminamos a la aventura, de que no nos peleamos con lo invisible, sino que estamos dándonos cuenta que tenemos un presente y un destino seguros, y que si este cuerpo se deshiciere, sabemos dónde estaremos. Adelante. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Dos cosas Pablo dice, que mientras en este cuerpo caminemos estamos ausentes de estar con el Señor, pero un buen día cuando nuestro ser fisiológico cesen sus funciones, nuestros ojos inmediatamente se abrirán en la presencia de Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Es decir, no hay intervalos, no hay lugares previos donde estar. Cuando nuestros ojos se cierren, inmediatamente estaremos presentes con el Señor.
Qué grato. Esa es la certeza, la garantía que tenemos. No estaremos perdidos en el tiempo, no iremos a un lugar indefinido a ver si alguien nos saca de ahí. El propósito de la predicación del Evangelio es enseñar que nuestra salvación, nuestro destino eterno depende de aquí y ahora, que nuestras decisiones tienen consecuencias y que tenemos un mundo de oportunidades mientras se dice hoy. Y cuando nosotros decidimos creerle a Dios hoy y nos entregamos a Dios, hemos propiciado que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y por lo tanto, desde este momento estamos seguros que si por algún momento nuestra vida se perdiera, es decir, un accidente, una situación, sabemos dónde estamos. Por ejemplo, el día de ayer, el temblor que ocurrió, algo inesperado. Algo que súbitamente emerge y en algunas personas fue trágico. La pregunta es, ¿esas personas tendrían la certeza de abrir sus ojos con el Señor? Porque a veces postergar nuestras decisiones, que es el último punto que voy a tocar aquí en verso 3, el punto 3, pero lo estamos tocando por lo que Pablo dice. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Sí. Y ya como complementar para lo que decía Jorge, ¿no? O sea, gemimos y sufrimos en el tabernáculo o en el cuerpo, y es por lo que oramos, ¿no? Y nos la pasamos orando y pidiendo y rogando, y por fe andamos. Sí. ¿Sí? Entonces, en el momento que muramos, ya no vamos a necesitar la fe, porque ya lo vamos a presenciar. Vamos a ver ya no vamos cara. a necesitar orar, porque ya vamos a estar ahí. Ya tenemos la relación. No necesitamos pedir, por eso va mencionando que es a donde vamos a llegar. Exacto. Ahí es donde triunfa. Amén. Así es. Que esta es la certeza que deberíamos tener. Por eso Pablo estaba confiado, porque conocía todos estos detalles. Pablo sabía a dónde iba a ir, con quién iba a estar. Por eso cuando menciona acerca de 1 Corintios 14, que hay 3 elementos que van a continuar: la fe, el amor y la esperanza. Pero un buen día la fe dejará de ser. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia del Señor. Porque la fe cree ver lo invisible, y nosotros estaremos, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y lo veré cara a cara. Es decir, nosotros lo veremos al Señor. Ya no habrá necesidad de fe, ya no habrá necesidad de orar, porque estaremos hablando con el Señor cara a cara. Qué tremenda, esa es la seguridad que tenemos. Continuamos. ¿Ya se terminó? Tan a gusto que apenas estamos empezando. Bien, por lo tanto, Pablo aparece como cualquier creyente probado. Recuerden, todo creyente será probado, o ya fuimos probados, pero seremos en ese proceso probados. ¿Por qué probados? Porque va depurándonos, va retirando aquello que no es compatible para ir conformándonos a la imagen del Señor. Y Pablo, como José en Egipto, fue probado. Salmo 105, por favor, versos 17 al 20. Por eso ya estaba entrando yo en el punto 3 con estas declaraciones de Pablo. Pero ese es algo que tú y yo necesitamos reiterar y recordar. ¿Qué sucede cuando un creyente fallece? Es obvio que hay lágrimas, hay dolor, hay un conflicto, porque la separación siempre generará un dolor. Y no lo puedes eliminar ni evitar, porque forma parte de nuestra esencia, el dolor. Y hay un duelo que tiene que seguirse, porque es precisamente el proceso para ir sanando cada uno de esos aspectos. Pero donde tenemos la certeza es de que cuando parte uno de los nuestros, reitero, el dolor estará ahí. Pero la certeza de con quién está, en dónde está, eso alivia un poco ese proceso. ¿Sí? Salmo 105. ¿No es el 115? No, 105, versos 17 y 20. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan.
¿Y el 20 o hasta el 20? Es donde dice José fue... Envió un varón delante de ellos a José, que Ese. fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Ese es el 105? Sí. Sí. 17, 20. 17. Ah, ok, gracias. ¿Hasta 17 el hasta el 20. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Ese es el punto. Pablo estaba siendo probado una vez más en su conflicto ante Festos y los líderes. Y el Señor una vez más lo libera. Pablo es aprobado en medio de su prueba. Nosotros necesitamos recordar que a veces seremos probados. El Señor no nos va a probar para reprobarnos. Dios conoce cuánto tenemos o cuánto podemos cargar, pero lo que Él va a hacer es aprovechar esa ocasión para ir sacando, retirando aquello que no es compatible con Él. ¿Sí? La prueba nunca será fácil. No estamos hablando que sea fácil la prueba, no. Pero Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. ¿Sí? ¿Comentarios? Eso. Gracias por los truenos. Hasta cohetes de felicidad y alegría. Bien. Versos 13 al 22, por favor. Este es otro punto que Pablo aparece ante un personaje que llamamos Agripa y ante una mujer llamada Berenice. ¿Quiénes eran ellos? Es muy importante. ¿Quiénes eran estos dos personajes que sin lugar a dudas tienen una gran trascendencia porque su ascendencia de Agripa siempre tuvo algo que ver en el ministerio del Señor Jesús desde su infancia hasta el momento en el cual este hombre aparece? A partir de este último, Agripa II, ya no existirá más la influencia herodiana. Hablar de Herodes significa muerte, dolor, angustia, quebranto, perversión, crueldad. Esa es la etimología de Herodes, porque así fue como sustentaron su reinado. ¿Quién era este hombre? El rey Agripa II fue Marco Julio Agripa II. Él creció y se movió en Roma. Él era un hombre romano, pero su ascendencia estaba ligada con todos los Herodes. Recordemos, este joven de 30 años fue cuando llega y se presenta frente a Pablo. 30 años de edad. Y tenía toda una historia llena de calamidades y perversiones. Así que cuando él llega, es el gran nieto de Herodes, aquel que trató de asesinar al Señor Jesús. Vamos a verlo en Mateo 2:16. Mateo 2:16, por favor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había incluido de los magos. Ese era el rey cuando Jesús nació. Herodes, el número 1. Ajá. Y esto siempre se había observado y la historia corrobora cómo se erigió como rey Herodes. La violencia en su máxima expresión, de tal manera que nos damos cuenta que la violencia continuaba gobernando su vida. Cuando escucha que nació un rey, él entra en pánico y dice: ¿quién podrá hacerme frente si yo tengo el poder, la autoridad? Y es mejor acabar con un incipiente rey que a permitirle llegar a un estado más alto. Pero lo que no contaba Herodes, que no era el rey que se estaba levantando como un celote o revolucionario, sino por el contrario, era el rey de gloria, el cual estaría ahí. Así que entonces encontramos una historia muy crítica y perversa. 30 años de edad de este joven, y él era el favorito del emperador Claudio. ¡Qué tremendo! Así que él llega con todo el respaldo. Y encontramos
a esta mujer, Berenice. ¿Quién era ella? Ella era la hermana de Drusila, la esposa de Félix. Pero Agripa II, o Julio Marcos, o Marco Julio, y Berenice eran hermanos. Este era un conflicto en Roma en esos días, y para ellos era lo más normal que hubiese este tipo de relaciones de incesto en la sociedad romana. Wow. Así que los tres eran hermanos y Drusila era la hermana menor. Déjenme decir algo de Berenice. Ella fue posteriormente quien estuvo con el emperador Tito cuando conquistó Jerusalén. Ella era, como por decir, la Cleopatra judía. Qué tremendo, ¿no? Y cuando ustedes vean la historia que escribe Josefus o Tácitus, van a encontrar todas estas condiciones. Así que este tipo de personajes era el que estaba en la realeza. Wow. Qué tremendo, ¿ah? Así que cuando llegan a pagarle la visita a Festus, esta pareja, es más, Berenice era un año menor que Julio Marcos, es decir, que Agripa II. Un año menor. Así que había una, no podemos decir inmoralidad, ya había sobrepasado todas estas condicionantes. Pero ahora resulta que Festus no sabe cómo manejar al prisionero que había heredado. No existían cargos civiles legales en contra de él. Todo era una conjetura relacionada con las posturas religiosas de su tiempo, en lo que estaba haciendo Festus. Y por consiguiente, sabiendo que Berenice tenía ascendencia judía, Agripa formaba parte de este contexto, trata de buscar una manera o una aportación de ellos para propiciar qué decir cuando fuera enviado Pablo a César. Verso 18 y 19 nos da el punto focal. Hechos 25, voy a leerle. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, está hablando Festo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones, y aquí es donde cambia radicalmente el centro del conflicto. Las cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, y el que Pablo afirmaba estar vivo. ¡Wow! Hoy encontramos que da otro giro el contexto en el que Pablo está. Festo entiende que ya no es simplemente una acusación basada en una postura. El problema de Festo ahora es escuchar como romano que había un muerto llamado Jesús y que hoy vive. ¡Qué tremendo! Para él era inconcebible. Para los romanos era inconcebible ese contexto. Así que hoy, o al menos en ese momento, cuando Agripa y Berenice escuchan esto, ellos tenían un antecedente como los fariseos. Recordemos, la doctrina de los fariseos aceptaba la resurrección de todas las personas, pero hasta el día del juicio. Y ahora que empiezan a escuchar que aquel que llamaban el Mesías, Jesús, se encontraba vivo, era lo que los mantenía perplejos. Este es el mensaje real por el cual el libro de los Hechos se escribe. Ya no son acusaciones, ya no son posturas, ahora es hablar de quién es el Mesías, de qué sucedió y qué aconteció a lo largo de su vida terrenal para que fuese por los mismos judíos rechazado, colocado y aún llevado hasta la muerte
y se dan cuenta que hoy al que ellos llevaron a crucificar resulta que está vivo. Qué impactante para ellos debe haber sido este momento. Porque los judíos estaban en un conflicto. La semana anterior hablábamos en la clase de que los mismos líderes habían pagado a la guardia romana para decir, guarden silencio de ese hecho. Pero no pudiendo más ocultarlo, este es el mensaje central del Evangelio. Jesucristo para eso murió y resucitó, para traer vida, libertad, perdón a todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio. No es para hacer a las personas cambiar de pensamiento. El propósito es darles un lugar, un destino seguro aquí y ahora. Que el precio pagado fue la cruz del Calvario. Como Omar mencionaba, que la muerte es por el pecado. Como dice Romanos, lo dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Y nosotros merecíamos la muerte, que de hecho tenemos que atravesar por ese trago, pero ya no de una manera incierta. Sabemos a dónde vamos. Y este es el plan por el cual cambia el tema ahora. Festo está impactado porque ahora escucha que aquel que llamaban el Mesías, que Pablo fue el perseguidor de ese camino, ahora es quien da testimonio y asegura que ese Jesús está vivo. Y es el que tú y yo conocemos ahora, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que así como los romanos, así como Agripa y Berenice, fueron confrontados con sus creencias, con sus principios. Y la gran diferencia de todas las religiones, porque dicen, todos los caminos llevan a Roma, no es verdad. La resurrección de Jesús probó que es el único camino para llegar al cielo. Qué tremendo. Es el único camino, no hay otra forma. Por eso estaban espantados, porque entendían que lo que ahora Pablo predicaba no permitía una diversidad o un sincretismo. Ahora requería entender que solo había un camino y este era Jesús. ¿Comentarios? Me viene a la mente, Sí. lo que yo he leído primero, bueno, al final, cómo estaba Pablo diciéndoles, no, quería hacerles entender que ese era el Mesías, ese era el que, donde se estaban cumpliendo las profecías. Ajá. Y dice que como resultado empezaron a pelearse y a dividirse y toda la cosa. Pero lo que me viene ahorita a la mente es Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos. Dice que se molestó y dijo, pues váyanse a la goma. Y empezó a hablar a los gentiles, ¿no? Sí. Y dice que por ahí por 3 años él estuvo hablando. De donde yo sé este dato, dice que aún en la casa donde vivió él era rentada y la dirección o la ciudad, no sé, me corregirán, era Vía Lata, no sé si una ciudad o puede ser ahí. Sí, digo, ¿cómo ahí Pablo empieza, ¿no? a decir, bueno, pues, ¿saben qué? Estaban ahí peleándose y toda la onda, pues todos los gentiles que quieren Me venir voy a los escuchar, gentiles, sí. que quieren Comentario, escuchar. Yo más bien también recordando un poquito, o sea, el judío cómo o sea, va a estar orgulloso de la intelectualidad y de lo que es la ley escrita, ¿verdad? Y el primer pecado es el orgullo, o sea, Sí. van a llegar a ser como dioses, ¿no? Y lo van a seguir convirtiendo todo el tiempo ese pecado, ¿no? Siempre los judíos. Y por otra parte, como Pablo, o sea, uno de las clases que a mí se me quedaron mucho grabadas fue la de cuando llega a Atenas, Ajá. ¿verdad? Que está con los Epicureos epicúreos y los estoicos, Ajá. ¿no?
que unos se van sobre el placer totalmente Sí. y que los otros se van por las virtudes totalmente de una manera racional, pero Sí. no, y les dice, no, pero es que todo lo bueno proviene de arriba y todo proviene de Dios. Sí. Entonces el alma pertenece, el cuerpo tiene que estar sometido al alma y el alma tiene que estar sometida a Dios porque fue creada por Dios. Sí. Y lo empiezan a creer y cuando ponen la resurrección de Cristo ya se voltearon, ¿no? Y ahora llegamos al final, donde ya llega directamente a las altas esferas, ¿no? Aquí hay una persona que dice que están diciendo que Cristo murió y que Cristo está vivo. Entonces, ¿cómo se va llegando a esos puntos ya sin tanto? Es que ese es el punto inicial que tuvimos. Dios está cumpliendo sus promesas y le había dicho Pablo que lo iba a llevar ante reyes y gobernadores. Y cómo Dios en medio de nuestra trayectoria, que en algunos momentos parece crítica, difícil, inaceptable, incomprensible, Dios tiene el destino precisamente ya definido y el camino a veces no será el que elegimos, pero el que Dios elige para llevarnos ahí, sí. Que todo el mundo quiere encontrar la verdad y todo el mundo anda buscando la vida, pero no todos quieren llevar el camino. Exactamente, ese es el punto. Y así que es donde tenemos que colocarnos ahora. Festo coloca esta apertura y entonces encontramos ya en los versos que tenemos adelante a Berenice y a Pablo, que es el 23 en adelante. Verso 23 dice, bueno, el 22 me gusta por lo que dice Agripa. Le dice a Festo, yo quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Qué tremendo. Dios es el Dios de oportunidades. Agripa y Berenice no estaban ahí por casualidad. Había un propósito y Dios aprovechó ese momento para mostrarles que era la oportunidad de su vida, que era el tiempo propicio para escuchar el mensaje del Evangelio. Cómo Dios a veces coloca a las personas y coloca citas divinas para que sea aparentemente un momento menos propicio, pero resulta que es el adecuado para eso. ¿Sí? Bien, vamos adelante. Verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que están aquí junto con nosotros, aquí tienen a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pablo aparece en el escenario, un hombre encadenado, débil aparentemente y como un hombre insignificante ante la pompa. Pero hay algo que es muy importante. La declaración que había hecho Agripa y lo que dirá después habla de un hecho real que dice Eclesiastés 3:11, que fuimos creados para una eternidad. Vamos a leerlo, 3:11 Eclesiastés, por favor. Toda persona posee un punto específico o parte de su interior como una expresión de Dios para su eternidad. Y mientras esa persona no alcance a descubrir qué es esa eternidad, estará buscándolo en la diversidad de propuestas que este mundo tiene, en sus propias inclinaciones, en sus deseos, en la riqueza, en los vicios, en búsquedas espirituales, pero nunca estará satisfecho porque nada puede saciar o satisfacer lo que Dios colocó, que es lo que puede responder a la eternidad. 3:11, por favor. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo
comprender la obra que Dios realiza desde el principio al fin. Dice que Dios ha colocado eternidad en el corazón de ellos. Ese es el punto principal. Toda persona inicia una búsqueda en su vida. Algunos desde temprano, otros más tarde, pero toda persona está en una necesidad de encontrar lo que sacia, satisface, complementa y le brinda propósito a su vida. Y es la razón por la cual tenemos una diversidad en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Y solo podrá ser la respuesta correcta cuando tenga un encuentro o conozca del Señor Jesús. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Qué encontramos entonces? La mayoría vio en Pablo a un preso, pero ese preso vivía en libertad. Ese preso tenía toda la libertad y no estaba ahí simplemente con cadenas. Él tenía la libertad en su espíritu, en su mente, en su corazón. Él se gozaba en medio de todas estas cosas. Y los aparentemente libres eran lo opuesto, eran presos, presos de sí mismos, presos de sus intereses, de sus inclinaciones, presos del pecado, presos de todo lo que ellos estaban acarreando. Qué tremendo contraste. Y Pablo, en medio de todos ellos, tenía la libertad. Él ahora tenía en sus manos a cargo la audiencia. No eran aquellos quienes tenían el cargo. Pablo ahora iba a ser el hombre que compartiera las más grandes noticias y tuviera en sus manos toda la autoridad. Hay 3 textos que me gustaría si los leemos por favor. Juan 8:34, Romanos 6:16 para alguno, y otro por favor, segunda de Pedro, 2:19, perdón. Cómo ese contraste entre lo natural y lo espiritual. Lo natural mencionaría que había un hombre con un aspecto no muy grato, que había permanecido ya 2 años encarcelado y que sus cadenas eran evidentes, que era algo interesante lo que tendría que decir. Pero en el ámbito espiritual eran los presos los que estaban vestidos de pompa y necesitaban ser libres de lo que estaba ahí. Juan 8:34, por favor. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que es esclavo. En otras palabras, todos pasaron por eso, pero ahora el Señor Jesús nos ha hecho libres de esa cadena. Libres del impacto, del peso y del castigo del pecado. Hoy en Él estamos libres. Esto no significa que no pequemos. Todavía caminamos en este cuerpo y necesitamos en ocasiones decirle: Señor, perdóname. Pero en realidad ya no es la esclavitud la que nos domina. Romanos 6:16, por favor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Wow. En otras palabras, a quien le cedemos nuestra voluntad se convierte en quien gobierna nuestra vida. Qué tremendo. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque le estamos entregando nuestra capacidad de elección y ahora estamos supeditados a quien tomó esa autoridad, ese control que le conferimos y gobierna sobre nosotros. ¿No? Por eso, cuando hablamos de Jesús, Él vino a darnos esa libertad. Ahora sabemos que ya no estamos supeditados a alguien, a cosas, a posturas, ni a nosotros mismos, porque Él vino a traernos libertad. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:19. ¿Comentarios? Me agrada lo que dice Romanos 6:16.
¿Cuántas personas conocemos esclavas de su propio carácter, de sus propias inclinaciones? ¿Cuántas personas han muerto por sus propias necedades? Porque se volvieron esclavos de ellos mismos. Y a veces esa esclavitud también se confiere a otras personas sobre a quienes les entregan autoridad. Sí, Omar. O sea, pero mientras estemos en este mundo, sí tenemos estemos en este mundo y tengamos este cuerpo, está la intención de pecar, pero aquí ya hay un razonamiento, por eso es tanto el sabemos, por eso tanto ese razonamiento donde ya la mente va a ser la parte contraria, la parte espiritual, o la parte espiritual es donde vamos a tener la lucha. Yo no sé, se supone que no podríamos, pero es ahí donde llamamos al espíritu para poder tener algo contra que luchar, y es donde está la mente en un momento dado. Ya somos conscientes de que tengo la tendencia a pecar, bueno, entonces tengo que pedir, es la oración, es la meditación de la palabra, es estar pensando para poder luchar contra el pecado. Exactamente, eso es. Y recordemos, no está diciendo que nosotros hemos dejado de pecar, no. Faltamos todos los días, pero ya no es la esclavitud ni es el estilo de vida lo que antes nos caracterizaba. Hoy estamos día a día superando estas condicionantes porque el Espíritu de Dios nos ayuda, la presencia de Dios nos fortalece, la fe nos permite ir hacia adelante y tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:19, el tiempo nos gana. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Wow. Pablo está hablando de dos aspectos de donde proviene la palabra. Uno, de los maestros que prometen a las personas darles libertad, pero verdaderamente se convierten en esclavos de esos maestros. Es un conflicto enorme. Mira, no es nada obscuro. ¿Cuántos líderes propician desde su carisma, sus palabras, hacer a esas personas o a esos miembros donde ellos asisten convertirse en sus súbditos, esclavos, supeditados a su voz, a su postura? Aún algunos dictan con quién se deben casar y con quién no. Y el otro punto que está diciendo es de a quien se rinden, o es decir, a quien le damos toda la autoridad, se convierte en el mayordomo, en el dictador, en aquel que usurpa nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que Pablo ahora está enfrentando este tiempo. Aparentemente, un hombre en un estado crítico. Para ellos era un pobre hombre judío, pero desde la perspectiva celestial, 2 de Corintios 10:10, es muy diferente a cómo nos ve el cielo, a cómo nos ven las personas, y debemos recordar esto, por favor. El mundo nunca nos va a ver como realmente somos, y necesitamos tener la identidad del cielo, la que nos debe propiciar cada día mantenernos firmes. El mundo nos va a ver de una manera desfigurada, tergiversada, pero desde la perspectiva del cielo tenemos otra vista, que es ahí donde tú y yo necesitamos pararnos. 2 de Corintios 10:10, por favor. Porque la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así es. Todos parecían ahí, pero Pablo, ¿qué era? Un embajador en cadenas. Recuerden, nuestra identidad no está determinada por la perspectiva de las personas. Nosotros tenemos hoy una identidad definida que es muy distinta a la que el mundo pueda decir que somos o lo que piensan de nosotros. No negamos que estamos feos, no negamos nuestra apariencia física, no lo negamos.
Pero la gran diferencia es cómo el cielo nos ve y cómo el mundo nos ve. Es lo que estamos viendo. Todos veían a Pablo como un pobre hombre, pero del cielo estaban enviando a su embajador para predicar el evangelio. Qué tremendo, ¿ah? Así que nosotros no permitamos que a veces nos ven así medio mal, ¿no? ¿Sabes qué? Desde el cielo eres amado, como dice la palabra. Somos su especial tesoro, somos sus hijos, y eso es lo que nos debe alentar. Él dijo, no te dejaré ni te abandonaré. Somos su familia, la familia eterna de Dios, y eso nos debe bastar para decir, gracias Señor, porque sé de quién soy, a quién sirvo y a quién pertenezco. Gracias Dios. Adelante, Ramoncita. Igual, o los de fuera no nos conocen, es lo que le pasó a Pablo. Efesios 6, 18 y 20, por favor, la última, sí, Ramoncita. Dice que dice que sí en verdad había pedido pues el apoyo del César, sí, pero pues por todo lo que le hacían, ¿no? Y las trampas y todo lo que le pusieron. Tan solo por creer en la esperanza para Israel, pero pues los judíos no entendieron nunca, ni sabían nada de lo que Pablo entendía y a lo que se refería. Pablo siempre... Adelante, aquí para terminar, Efesios 6, 18 y 20, por favor. Déjenme agregar nada más mientras lo leen. Qué tremendo que la iglesia de Jerusalén nunca se presentó en defensa de Pablo. Lo abandonaron. Pero Pablo nunca se quejó al respecto. ¿Por qué? Porque él sabía con quién estaba. Él sabía quién lo había levantado. Efesios 6, 18 al 20, por favor. Y con eso concluimos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Más fuerte, por favor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está diciendo, yo soy un embajador del cielo sin importar cuál sea tu perspectiva de mí. Y la otra, Pablo está reconociendo que necesitamos la oración de otros. No podremos hacerlo solos. Por eso mencioné que la iglesia de Jerusalén lo había abandonado. Nunca se presentó a hacer una apelación a favor de Pablo. Pero Pablo estaba en las mejores manos. Y es lo que tú y yo podemos hacer. Esa es la razón de orar, para que Dios prepare y nos lleve hacia adelante. ¿Comentarios para irnos? Bien. De los redes sociales no tenemos nada. Saludos a todos, gracias, esperando en Dios que todo resulte grato. Una oración de despedida, por favor, alguno de ustedes. Padre, te agradecemos una vez más. Tu palabra, Señor, siempre será la que alumbre nuestros pasos, Señor Dios precioso, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, oh Padre, llenándonos, mi Dios, afirmándonos cada día, Señor, oh Padre, bendito Dios excelso, que podamos, Señor, tener ese denuedo, Señor, que Pablo tenía, Señor, mi Dios, para hablar, para aprovechar las oportunidades, los tiempos, los espacios, Señor, mi Dios, para presentarles, Señor, mi Dios, gracias, a quienes no te conocen este mensaje glorioso de salvación, mi Dios. Ayúdanos, Señor, oh Padre, a presentarnos siempre delante de ti a tu servicio, Señor, para que muchos, Señor, oh Padre, sean sacados de la ceguera, de la ignorancia espiritual en la cual, Señor, caminan todos los días, mi Dios. Bendícenos, Señor, oh Padre, llévanos con bien de regreso a nuestras casas, Señor, mi Dios, y que si tú nos permites, Señor, el día de mañana tengamos, Señor, oh Padre, la fortaleza y el vigor para servirte, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, estaremos en la próxima.